Antianémicos. Los antianémicos son sustancias requeridas para la formación de sangre y se los indica para el tratamiento de anemias. Una anemia aparece cuando el equilibrio entre la producción y destrucción de glóbulos rojos se ve alterado por dos factores: hemorragias, sean agudas o crónicas, y alteraciones de la eritropoyesis secundaria, ya sean por deficiencia de factores esenciales como el hierro, la vitamina B y el ácido fólico, por la depresión de la médula ósea como la anemia hipoplásica, o la mayor destrucción de glóbulos rojos como la anemia hemolítica. Mecanismo de acción. Es el aporte de hierro necesario para la síntesis de hemoglobina que es útil en anemia por déficit de hierro. Las sales de hierro deben administrarse entre las comidas, pudiéndose reducir la dosis si aparecen efectos de intolerancia. Además, existen medicamentos que pueden disminuir esta absorción de hierro, como las tetraciclinas, los antiácidos, entre otros, y la administración en conjunto con ácido ascórbico es recomendable. En cuanto a su clasificación, se dividen en dos: el B03, que son los preparados antianémicos, y como podemos ver hay 4 tipos, y la segunda, que es el B03B, que es la vitamina B12 y ácido fólico, que se divide en dos. En cuanto a la dosis, la vamos a clasificar en dos, para niños y adultos. En cuanto a niños, se recomienda el uso de Normative antianémico de 0.1 mg por mililitro más 30 mg por mililitro en polvo para solución oral, ya que la dosis de hierro y ácido fólico es más adecuada para la posología recomendada en niños. En cuanto a los adultos, para el tratamiento de estados carenciales de hierro y ácido fólico se recomienda una cápsula, grajea cada 8 a 12. En cuanto a las interacciones medicamentosas, el ácido fólico disminuye la absorción de los anticonceptivos orales como el difenilidaltoína, el timetropin y el metotrexato van a inhibir la reducción al tetrahidrofolato, el ácido fólico disminuye la eficacia anticonvulsiva de los barbitúricos y de la pirimidona. Además, debemos tener en cuenta de las precauciones en pacientes que reciban tratamientos antiepilépticos por la posibilidad de contrarrestar el efecto de las drogas, pudiendo aumentar la frecuencia de la crisis. Los efectos adversos de los preparados orales pueden ocasionar epigastralgias, náuseas, acidez, constipación y diarreas. Además de esto, se puede dar el envenenamiento por el hierro, que va a ser muy raro en adultos, pero en niños de 1 a 2 años, al consumir 1 o 2 gramos de hierro, pueden causarlo. Indicaciones de Normative antianémico. Este ayuda a la prevención y tratamiento de déficit de hierro y ácido fólico durante el embarazo. Además, sirve para el tratamiento de estados carenciales de hierro y ácido fólico, tales como estados de desnutrición, alcoholismo, espure, entre otros. Funciona para enfermos sometidos a nutrición parenteral y para personas con el síndrome de mala absorción intestinal, como la postgastrectomía, que es una cirugía para extirpar todo o parte del estómago. El antianémico está contraindicado en los siguientes casos: por sensibilidad a alguno de los componentes del medicamento, por hemacromatosis, que es una enfermedad cuando el cuerpo absorbe demasiado hierro de los alimentos, por talasemia, que es un trastorno de la sangre que es hereditario y el cuerpo no logra producir la cantidad suficiente de hemoglobina, porfiria, que es cuando el cuerpo produce en exceso una sustancia llamada hemo, por transfusiones sanguíneas frecuentes, por terapia parenteral concomitante con el hierro y por estenosis esofágica, que va a ocasionar dificultades para tragar. En cuanto a las presentaciones comerciales, tenemos Normative antianémico, sulfato ferroso, fumarato ferroso y gluconato ferroso. Coagulantes son agentes que promueven la coagulación indicados en estados hemorrágicos. La hemostasia y la coagulación sanguínea implican interacciones entre la pared vascular lesionada, plaquetas y factores de coagulación, con series de cascadas de reacciones como 1. Activación por contacto del factor Heichmann y 2. Tromboplastina tisular. Estos forman la malla de fibrina para atrapar células sanguíneas y formar el coágulo. Normalmente la sangre aporta lo necesario para la coagulación, pero también existen fármacos para esto. Vitamina K es un principio dietético liposoluble que actúa como cofactor en un estadio tardío de la síntesis hepática de proteínas de coagulación, protrombina, factores 7, 9, 10, capacidad de fijar calcio y unión a superficies fosfolipídicas. Se clasifica en vitamina K1, fitonadiona, filoquinona; K3, una forma sintética, liposolubles, menadiona y acetomenaftona, e hidrosolubles, bisulfuro de menadiona sódica y difosfato sódico de menadiona. La vitamina K se concentra transitoriamente en hígado, metaboliza y excreta por bilis y orina. No hay depósitos significativos. De forma general, la dosis no se conoce certeramente, pero un aporte externo de 3 a 10 microgramos puede ser suficiente, y total en un adulto de 50 a 100 microgramos al día. Está indicada en hemorragia por deficiencia de factores de coagulación y hemorragia del neonato, después de un parto y para revertir efecto de sobredosis de anticoagulantes orales. Como contraindicaciones está la alergia a la vitamina K y deficiencia de glucosa por riesgo de anemia hemolítica. En interacciones medicamentosas tenemos que la vitamina K1 antagoniza el efecto de anticoagulantes comarínicos y anticonvulsivantes afectan la acción de la vitamina K1. En efectos adversos está hemólisis y kernicterus, malestar estomacal, pérdida de peso y anemia hemolítica en deficiencia de glucosa. Presentaciones comerciales y dosis de la vitamina K. Para fitonadiona, por ejemplo K-vitamin, para adultos en hemorragias graves y con riesgo mortal, es aplicar durante 30 segundos por vía intravenosa 10 a 20 miligramos. En hemorragias menos graves, 10 miligramos por vía intramuscular. Para ancianos, límites inferiores de lo dicho. Para niños mayores de 1 año, 5 a 10 miligramos al día por vía intravenosa o intramuscular.
Y del disulfito sódico de menadiona, por ejemplo K50, va a ser aplicar una ampolleta por vía intramuscular o intravenosa cada 24 horas. Del bisulfuro sódico de menadiona, por ejemplo hemocinca oral, va a ser tomar una tableta de 3 a 4 veces al día por vía oral entre comidas y acompañado de agua, y el tratamiento va a depender de la duración del sangrado. Fibrinógeno humano. Son adhesivos de fibrina locales compuestos de concentrados de fibrinógeno humano y factor 8 liofilizados y trombina bovina. Van a reproducir los pasos finales de la cascada de coagulación. Están indicados para controlar la hemorragia en hemofilia, en deficiencia de globulina antihemofílica y en afibrinogenemias agudas. Están contraindicados en hipersensibilidad al mismo y a componentes de la preparación, y sus efectos adversos van a ser reacciones alérgicas, mareos, dolor de cabeza, fiebre y episodios tromboembólicos. Presentaciones comerciales y dosis del fibrinógeno humano. Las dosis generalmente son de 0,5 gramos por vía intravenosa, y el objetivo terapéutico es conseguir un nivel de fibrinógeno de 1 gramo por litro o 100 miligramos por decilitro. Como presentaciones comerciales está, por ejemplo, Tisucol Duo, que su administración y dosis va a depender del tamaño de la superficie a sellar o del defecto que se vaya a rellenar y el método de aplicación. Como guía está 2 mililitros para el sellado de una superficie de 20 centímetros cuadrados. El factor 8 o factor antiemofílico es un concentrado de AHG humana preparado a partir de una mezcla de plasma humano, eficaz para controlar episodios hemorrágicos cortos. Es un cofactor para el factor 9 activado que acelera la conversión del factor 10 a factor 10 activado. El factor 10 activado convierte protrombina en trombina y este fibrinógeno en fibrina y se forma el coágulo. Aumenta los niveles plasmáticos de la actividad del factor 8 y corrige temporalmente la coagulación. Está indicado en hemofilia y deficiencia de AHG para control y prevención de sangrado, manejo perioperatorio y profilaxis para prevenir frecuencia de sangrado. Contraindicados en hipersensibilidad. Y sus efectos adversos son hipersensibilidad, pirexia, dolor de cabeza, tos, nasofaringitis, vómitos, infección por vías respiratorias superiores, congestión nasal, diarrea en alrededor del 5% de pacientes. Casas comerciales y dosis del factor antihemofílico. Por ejemplo está Xintam, que su administración va a depender de la gravedad de la deficiencia del factor 8, el lugar y el nivel hemorrágico. El cálculo de la dosis se basa en el hallazgo de que una unidad internacional del factor 8 por kilogramo de peso corporal va a aumentar la actividad plasmática del factor en 2 unidades internacionales por decilitro. Esto se debe calcular con la fórmula que se ve en pantalla. Etancilato. Disminuye el sangrado capilar cuando el recuento de plaquetas es adecuado y ejerce acción antihialuronidasa, inhibe producción de PGI y corrige anormalidades de la función plaquetaria sin estabilizar fibrina. Está indicado en hemorragia capilar en menorragia, después de un aborto, epistaxis, melena, hematuria y tras una extracción dental. Contraindicado en hipersensibilidad, porfiria y hemorragias por anticoagulantes, y sus efectos adversos van a ser náuseas, exantema, cefalea y descenso de la presión arterial. Presentaciones comerciales y dosis de etamcilato. Está por ejemplo Disinone. Por vía oral para adultos y adolescentes, preoperatorio va a ser una cápsula de Disinone 1 hora antes de la cirugía. Postoperatorio, una cápsula de Disinone cada 4 a 6 horas mientras persiste el riesgo de hemorragia. Y para niños, debido a la alta concentración del principio activo, no es muy apropiada. Todo esto debe administrarse tras comida, sin masticar y con abundante agua. Vía de administración intramuscular, intravenosa o local para adultos y adolescentes preoperatorio va a ser 1 a 2 ampolletas de Disinone intravenosa o intramuscular 1 hora antes de la intervención. Intraoperatorio, 1 a 2 ampolletas intravenosas y repetir si es necesario. Y postoperatorio, 1 a 2 ampolletas de Disinone cada 4 a 6 horas mientras persiste el riesgo de hemorragia. Y como aplicación local va a ser humedecer una almohadilla de algodón o una gasa con el contenido de una ampolleta y aplicarla en la zona hemorrágica. Para niños va a ser la mitad de la dosis adulta. Hemostasia en odontología. La mayoría de procedimientos odontológicos van a causar cierto nivel de sangrado. Por ejemplo, en una extracción dental, la hemorragia del alvéolo dentario se puede detener por compresión con un algodón o una gasa de 20 a 30 minutos en desgarros y en suturas. Pero también pueden ser necesarios hemostáticos locales, que lo que van a hacer es que van a detener la hemorragia del sitio local y accesible y van a tener efectividad en sangrado en napa. También hay materiales absorbibles como la fibrina, la espuma de gelatina y la celulosa oxidada, que van a formar como una malla activa para el mecanismo de coagulación. Dejados in situ se van a absorber de 1 a 4 semanas y no van a provocar reacción de cuerpo extraño. En pacientes hemofílicos se puede aplicar trombina sobre la superficie y además se pueden beber un algodón o una gasa con vasoconstrictores como adrenalina al 1% para rellenar el alvéolo sangrante o también en epistaxis. Y en gingivorragia se puede aplicar ácido tánico o sales metálicas.
Se sabe que ciertos factores de anticoagulación va a ser, por ejemplo, la deficiencia de vitamina C, que va a provocar gingivorragia, terapia corticoide, que altera la retracción vascular y va a reducir el recuento plaquetario, AINES, que van a inhibir la agregación plaquetaria, y por eso se sabe que antes de cirugías o intervenciones hay que tener control en los pacientes medicados con anticoagulantes, hacer interconsulta y control del INR. Los anticoagulantes son medicamentos que previenen la formación de coágulos sanguíneos y evitan que los coágulos de la sangre se hagan más grandes. Los coágulos en las arterias, venas y el corazón pueden causar ataques al corazón, derrames cerebrales y bloqueos. Anticoagulantes de acción indirecta son aquellos que mediante su interacción con otras proteínas o actuando en otras vías metabólicas alteran el funcionamiento de la cascada de coagulación. En cambio, los anticoagulantes de acción directa son aquellos que por sí solos son capaces de inhibir la cascada de coagulación. Mecanismo de acción. Se une a antitrombina 3 produciendo un cambio conformacional que aumenta la capacidad inhibitoria de esta enzima sobre los factores de coagulación trombina IXA y XA. Para que la inactivación de esta trombina sea acelerada debe formarse un complejo terciario de AT3 más heparina más trombina. El factor XA solo requiere del cambio conformacional. La alimentación biológica de la reacción está determinada por la incapacidad del complejo AT3 más heparina de inhibir al factor XA y a la trombina, que ya están unidas al coágulo. Medicamento. La heparina es un fármaco anticoagulante utilizado principalmente para prevenir y tratar la trombosis venosa. ¿Cuál es la dosis de la heparina? En la prevención de la enfermedad tromboembolítica venosa se administrarán 5.000 unidades internacionales por mililitro por vía subcutánea cada 8 a 10 horas durante 7 días o hasta que el paciente deambule. Anticoagulantes orales. La warfarina y sus congéneres actúan como un anticoagulante, solo in vivo, no in vitro. Actúan de manera indirecta al interferir con la síntesis hepática de los factores de coagulación de la vitamina K. Las interacciones medicamentosas son las siguientes. La primera, el aumento de la acción anticoagulante. Y la segunda, los antibióticos de amplio espectro inhiben la flora intestinal, por lo cual disminuye la vitamina K. Las indicaciones del tratamiento anticoagulante oral son las siguientes. Prótesis valvulares mecánicas, fibrilación auricular, trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, infarto de miocardio y también el accidente cerebrovascular isquémico agudo. Tenemos una presentación comercial llamada Coumadin. Se recomienda iniciar la terapia con 2 a 5 miligramos de warfarina al día, realizando ajustes de dosis basados en los resultados. Los agentes antiplaquetarios. ¿Qué son? Los agentes antiplaquetarios, o también llamados antitrombóticos, son fármacos que se encargan de reducir o evitar la formación de coágulos en una vena, una arteria o en el corazón, porque las plaquetas sanguíneas no son capaces de adherirse entre sí. Estos fármacos son recetados para ayudar a prevenir los ataques cardíacos y los ataques cerebrales causados por coágulos que obstruyen el flujo sanguíneo, y además son útiles para el tratamiento de profilaxis en trastornos tromboembolíticos. Entre los fármacos antiplaquetarios más conocidos tenemos al ácido acetilsalicílico, al clopidogrel, al dipridamol y a la ticlopidina. En este caso nos vamos a centrar en los dos primeros. Ácido acetilsalicílico. Su mecanismo de acción. Actúa inhibiendo la síntesis de prostanoides, entre los cuales se encuentran las prostaglandinas, las prostaciclinas y el tromboxano, mediante el bloqueo por acetilación de la ciclooxigenasa. Este efecto impide la síntesis fisiológica de factores antiagregantes y proagregantes. La inhibición de la ciclooxigenasa se manifiesta de forma especial sobre las plaquetas sanguíneas, ya que estas son incapaces de sintetizar esta enzima nuevamente. Este efecto persiste durante toda la vida de las plaquetas, que son de aproximadamente 7 a 10 días. Dosificación. En cuanto a la dosis, los efectos del ácido acetilsalicílico sobre la agregación plaquetaria tienen lugar con dosis mucho menores a las requeridas si se utilizase este fármaco como analgésico o como antiinflamatorio. Por ende, se necesitan dosis muy bajas para conseguir un efecto antitrombótico, lo que es necesario y deseable en pacientes con enfermedades coronarias sobre todo. Por ende, una dosis aproximada sugerida es de 100 a 300 miligramos por día. Las indicaciones terapéuticas del ácido acetilsalicílico. Está recomendado en pacientes con angina estable y angina inestable, pacientes con bypass y pacientes con infarto agudo de miocardio. También en pacientes con infarto cerebral o intervención coronaria percutánea, para profilaxis secundaria tras un primer evento isquémico coronario o cerebrovascular. Y en pacientes con angioplastia coronaria, infarto cerebral transitorio o permanente y para reducción de oclusión de injerto después de bypass aortocoronario. Este fármaco está contraindicado en pacientes que tengan alergia a los silicatos, hipoprotrombinemia, úlcera péptica, hemofilia, hemorragia gastrointestinal, déficit de vitamina K y alteraciones de coagulación.
Interacciones medicamentosas. Algunas de sus interacciones se encuentran con los anticoagulantes, en donde se potencia su efecto. Con los corticosteroides existe un riesgo mayor de sufrir una hemorragia gastrointestinal. Con antirreumáticos se intensifica su acción, pero también se intensifican los efectos secundarios. Y con fármacos como la espironolactona se reduce el efecto. Reacciones adversas del ácido acetilsalicílico. Los efectos adversos son en general infrecuentes, aunque importantes en algunos casos, y afectan principalmente al aparato digestivo. Únicamente del 5 al 7% de los pacientes experimentan algún tipo de efecto adverso. Entre estos se encuentran anafilaxia, angioedema, cefalea, congestión nasal, disnea, dolor abdominal, erupciones cutáneas, espasmo bronquial, gastritis, hematémesis, hemorragias gastrointestinales, hepatitis, insuficiencia renal, mareo, náuseas, úlceras gástricas, urticaria y vómitos. Clopidogrel, mecanismo de acción. Es un análogo de la ciclopidina que inhibe selectivamente la unión del adenosín-difosfato o ADP a su receptor plaquetario y por ende también se inhibe la activación del complejo glucoproteico 2B3A, inhibiendo de esta forma la agregación plaquetaria. Para el tratamiento con clopidogrel se recomienda una dosis inicial de 300 miligramos y una dosis continua desde el día 2 de 700 miligramos cada 24 horas. Indicaciones terapéuticas. Se recomienda el uso de este fármaco en pacientes con angina inestable, arteriopatía periférica, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular, ictus, infarto agudo de miocardio, infarto cerebral, tromboembolismo y trombosis. Clopidogrel no está indicado para pacientes con alteraciones de coagulación, hemofilia, hemorragias digestivas e intracraneales, úlceras pépticas, hipersensibilidad al principio activo o a cualquier otro componente del producto y en pacientes con insuficiencia hepática grave. Interacciones medicamentosas. Con warfarina. No se recomienda la administración debido a que puede incrementar la intensidad del sangrado. Con inhibidores de la glucoproteína 2B3A. Deberá administrarse con precaución en pacientes con mayor riesgo de sangrado por traumatismo, cirugía u otras patologías y en pacientes a los que se les administra clopidogrel con inhibidores de la glucoproteína 2B3A. A diferencia del ácido acetilsalicílico, clopidogrel presenta más efectos adversos y en un porcentaje mayor de pacientes. Estos efectos pueden ser alucinaciones, anafilaxia, anemia, confusión, dermatitis de contacto, dermatitis exfoliativa, diarrea, dispepsia, estomatitis, estreñimiento, fiebre, flatulencias, gastritis y ginecomastia. Fibrinolíticos. Estos fármacos se administran para romper o disolver trombos o coágulos con el fin de recanalizar los vasos sanguíneos ocluidos y así poder prevenir tanto ataques cardíacos como accidentes cerebrovasculares. En cuanto al mecanismo de acción, el tapón hemostático plaquetario que se forma en el lugar de la lesión es reforzado por un depósito de fibrina que se necesita para formar un trombo y una vez finalizada la reparación se activa el sistema fibrinolítico y esto es para eliminar la fibrina. En este caso, la enzima responsable de todo este proceso y de digerir la fibrina como tal es una serina proteasa llamada plasmina que se genera a partir del plasminógeno. Este se produce por el endotelio vascular y ese plasminógeno circula por el plasma o permanece unido como a la fibrina y el TPA activa selectivamente el plasminógeno unido a la fibrina dentro del trombo. Dentro de estos fibrinolíticos vamos a hablar sobre 3 medicamentos principales, en este caso la streptocinasa o estreptoquinasa, la urocinasa o uroquinasa o uroquinasa y la alteplasa. Dentro de estos tenemos indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos que en muchos casos prácticamente son los mismos, precisamente porque en el caso de las indicaciones se utilizan los mismos casos y las contraindicaciones es la misma manera en la que podría contrarreaccionar en ciertos casos, digamos, pueden ser embarazos, hemorragias internas activas, historias de accidentes cerebrovasculares o incluso otro tipo de cosas como pueden ser las cirugías intracraneales o intraespinales y de aquí también se deben evitar inyecciones intramusculares y punciones arteriales no comprensibles. Esto en cuanto a las contraindicaciones. En cuanto a las indicaciones, muchas veces estos fibrinolíticos se utilizan específicamente en casos como pueden ser infartos agudos de miocardio, en el caso de la streptocinasa, la embolia pulmonar, trombosis venosa profunda, trombosis o embolia arterial o incluso oclusión de la cánula arteriovenosa. Pueden ser otros casos como oclusión de catéteres en el caso específico de la urocinasa o incluso en el de la alteplasa, que son los mismos que los de la streptocinasa que ya se habló anteriormente. Ahora voy a hablar un poquito más a profundidad sobre cada medicamento. En cuanto a la streptoquinasa, en cuanto a la dosis, esta va a variar definitivamente según la indicación terapéutica. En este caso, digamos, en una embolia pulmonar, existiría, como por ejemplo,
podría ser 1.5 millones de unidades en 100 mililitros de cloruro de sodio, 0.9% de glucosa, 5% por vía intravenosa en 60 minutos. Esto obviamente la dosis va a ir variando en cuanto a la indicación terapéutica necesaria o determinada en el distinto caso. En cuanto a las interacciones medicamentosas, los agentes que pueden llegar a afectar la hemostasia de estos, entre estos pueden ser los antiagregantes plaquetarios, los anticoagulantes, los salines, e incluso estos, cuando se administran antes o durante el tratamiento con esta streptokinasa, puede aumentar la probabilidad de que exista una hemorragia. Hablando sobre la urosinasa, decimos que la urosinasa es una enzima aislada de la orina y se prepara a partir del cultivo de células renales que activan el plasminógeno. Esta es la manera en la que actúa la urosinasa. Ahora, en cuanto a la dosis, en este caso, como dije anteriormente con streptokinasa, en caso de tratarse para una embolia pulmonar, como dije anteriormente, esto siempre va a variar, esta dosis siempre va a variar según la indicación terapéutica. Pero en caso de embolia pulmonar, tenemos que van a ser 4.400 unidades por kilo por vía intravenosa como dosis de choque en 10 minutos, seguida por la misma dosis durante 12 horas y ahí se va a determinar el tiempo de trombo a 3 o 4 horas más o menos para asegurar la activación adecuada con este tratamiento de urosinasa. Igualmente, hablando un poco sobre interacciones medicamentosas, tiene más o menos las mismas, los mismos medicamentos en los que se van a encontrar con interacciones medicamentosas que la streptokinasa. Sin embargo, hay una más que se le agrega a esta urosinasa, que en este caso van a ser, como dije anteriormente, antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, AINES, y aquí se le añade una nueva que es sulfilpirazona. Y esto va a aumentar, como dije, la probabilidad de hemorragia en caso de administrarse antes o durante el tratamiento con urosinasa. Ahora, hablando sobre la alteplasa. En adultos, en caso de que exista lisis del coágulo postinfarto del miocardio, se van a administrar 60 miligramos mediante una infusión intravenosa en 1 hora y 6 a 10 miligramos en los primeros 1 o 2 minutos y luego 20 miligramos más por 1 hora o 2 horas hasta lograr un total de 100 miligramos. Todo esto en función del kilo, pues en caso de que el paciente pese menos de 75 kilos, se deberá administrar una dosis de 1.25 miligramos por kilo en 3 horas. Y así va a ir variando de igual manera conforme sean las indicaciones terapéuticas. Esta alteplasa tiene una indicación muy específica que es para el tratamiento fibrinolítico en el infarto agudo del miocardio. Para esto es esta dosis. Al igual que varían un poquito las interacciones medicamentosas. En este caso va a aumentar el riesgo de la hemorragia con derivados cumarínicos, anticoagulantes orales, inhibidores de agregación plaquetaria y heparina no fraccionada o HBPM. O incluso va a ser otras sustancias activas que interfieren con la coagulación antes, durante o 24 horas tras el tratamiento con alteplasa. De igual manera, vale la pena mencionar las presentaciones comerciales de estos medicamentos. En el caso de la streptokinasa va a estar la caripinasa, que contiene 250.000 unidades. Va hablando un poco sobre la urosinasa. Tiene una presentación comercial que va a ser vial a 250.000 unidades o la jeringa de 25.000 como un servicio farmacéutico. Y en cuanto a la alteplasa, tenemos una presentación comercial que es vial con 50 miligramos de alteplasa con polvo liofilizado, más vial con 50 mililitros de agua para la inyección. En cuanto a los antifibrinolíticos, estos se usan para ayudar a prevenir o tratar una hemorragia grave en pacientes que tienen ciertas afecciones, tanto como la hemofilia, el sangrado menstrual muy abundante o incluso algunos tipos de tumores vasculares. En cuanto al mecanismo de acción y la manera en la que actúa, es que estos fármacos inhiben la activación del plasminógeno en el momento de la disolución del coágulo. Es lo contrario que los fibrinolíticos. En cuanto a los antifibrinolíticos, tenemos 2 medicamentos que resaltan, entre los cuales están el ácido epsilon aminocaproico y el ácido tranexámico. En cuanto al ácido aminocaproico, la manera en la que se va a administrar va a ser en caso de urgencia y esto dependiendo de las indicaciones terapéuticas. Digamos, un caso de urgencia puede ser una hemorragia asociada a hiperfibrinolisis, esto como tratamiento a esta patología. También como profilaxis de hemorragias, en este caso postquirúrgicas, que pueden ser en urología, en ginecología, en obstetricia, en cirugía cardíaca o incluso odontología, entre otros. La dosis es, específicamente en urgencia, 4 gramos en inyección intravenosa lenta y esto se va a repetir según la evolución cada 4 a 6 horas. Esto quiere decir que hay que irlo monitoreando al paciente. Estos tienen también contraindicaciones, como puede ser la hipersensibilidad, como evidencia de un proceso de coagulación intravascular activo. Tiene también interacciones medicamentosas, como puede ser el aumento del riesgo de trombosis con factores de coagulación, factor IX y estrógenos. Los efectos adversos que puede llegar a provocar esta medicación es hipotensión, mareo, tinnitus, congestión nasal, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos asociados a esto, cefalea, malestar e incluso reacción en el lugar de la inyección. Puede provocar también dolor y necrosis. Hay distintas presentaciones comerciales, sin embargo, la general es la ampolla con los mismos 4 gramos de ácido aminocaproico en 10 mililitros de agua para la inyección y este medicamento está comercializado disuelto. En cuanto al ácido tranexámico, según la dosis y según la indicación terapéutica, se puede utilizar tanto en profilaxis y tratamiento de hemorragias por aumento de fibrinolisis o incluso un tratamiento de tema angioneurótico hereditario. En cuanto a la dosis, esta va a ser por vía intravenosa de 0,5 a 1 gramo y de 2 a 3 veces al día lentamente en un tiempo no menor a 1 mililitro por minuto. Y en caso de ser oral va a ser de 1 a 1,5 gramos 2 a 3 veces al día. Estas contraindicaciones que tiene el ácido tranexámico es que puede ser en caso de que haya habido una historia de trombosis arterial o venosa, condiciones fibrinolíticas que siguen también a una coagulopatía de consumo. En cuanto a las interacciones medicamentosas, están a ir con las hematurias masivas de vías urinarias superiores por riesgo de obstrucción uretral.
También hay efectos adversos como las náuseas, vómitos, diarrea, malestar con hipotensión, con o sin pérdida de la conciencia, etc. Las presentaciones comerciales están la ampolla con 500 miligramos de ácido tranexámico, esto diluido en 5 mililitros de agua para la inyección, y este medicamento también se comercializa disuelto.